Me llamo Adela Smith y tengo 27 años. Todavía recuerdo el olor exacto de aquella mañana. Un aromatizante barato para auto y silencio. De ese tipo de silencio que se instala entre personas que ya tomaron una decisión sin decírtelo. Iba sentada en el asiento trasero del coche de mis padres, viendo cómo las luces de la calle se difuminaban detrás de la ventana, pensando que ese día debía ser diferente. Era mi cumpleaños número 18. La noche anterior me había dormido con esa esperanza silenciosa y cautelosa que cargas cuando has pasado toda tu infancia esperando un solo momento. Solo uno. Un momento en el que tu familia te mire como si realmente pertenecieras a ella. Desperté con mi madre diciéndome que empacara una maleta. No una grande. Solo lo necesario para unos cuantos días, dijo. Pensé que tal vez íbamos a algún lugar para celebrar. Me vestí rápido. No hice preguntas. Había aprendido desde muy pequeña que hacer preguntas en esa casa nunca terminaba bien. Mi padre conducía sin encender la radio. Mi madre iba en el asiento del copiloto con las manos cruzadas sobre el regazo, como si estuviera esperando que comenzara una misa. Observé los señalamientos de la carretera y me di cuenta de que nos dirigíamos al aeropuerto. Por un instante sentí una emoción en el estómago. Tal vez era un viaje. Tal vez habían planeado algo. Tal vez, después de todos esos años de cumpleaños que iban y venían como cualquier martes ordinario, finalmente me estaban preparando una sorpresa. Entramos al área de salidas y mi padre estacionó el coche. No apagó el motor. Mi madre sacó un sobre de su bolso y me lo entregó sin voltearse. Dentro había un boleto de avión solo de ida. El destino era un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar. Un lugar llamado Millhaven. Algún rincón perdido del estado de Vermont. Levanté la vista y me quedé callada por unos segundos. Entonces mi padre habló. Su voz sonaba plana, ensayada, como si hubiera practicado esas palabras durante mucho tiempo. Este es tu regalo. No regreses. Mi madre no dijo nada. Ni siquiera volteó a verme. Me quedé sentada en el asiento trasero con aquel boleto en la mano y 18 años de confusión cayéndome encima al mismo tiempo. Tomé mi maleta. Me bajé del coche. Y antes de que pudiera siquiera acomodarme en la banqueta, ellos arrancaron y se fueron. Sin abrazo. Sin explicación. Sin una última mirada por el espejo retrovisor. Simplemente desaparecieron. Y ahí estaba yo, sola frente a una terminal aérea el día de mi cumpleaños, sosteniendo un boleto hacia un lugar que jamás había visitado. No voy a fingir que fui fuerte en ese momento. Me senté en una banca afuera de la terminal y lloré. No de la manera silenciosa. Lloré de esa forma dolorosa y descontrolada en la que todo tu cuerpo tiembla y los extraños apartan la mirada porque no saben qué hacer con el dolor ajeno. Lloré durante mucho tiempo. Y entonces algo dentro de mí se apagó. Un silencio distinto. Vacío. Entumecido. Tomé mi maleta, me limpié la cara y entré al aeropuerto. Hice el registro. Pasé por seguridad. Me senté en la sala de abordar y observé el boleto como si en algún momento fuera a explicarse por sí solo. No lo hizo. Pero subí al avión. Porque no quedaba nada detrás de mí a lo que valiera la pena regresar. El vuelo fue corto. Cuando aterricé y atravesé la pequeña zona de llegadas de un aeropuerto regional apenas más grande que una terminal de autobuses, casi no la vi. Una mujer mayor, de unos 70 años quizá. Pequeña, inmóvil. Sostenía un cartel hecho a mano con mi nombre. Adela. Nada más. Escrito con marcador negro grueso. Me detuve. Mi corazón empezó a comportarse de una forma extraña. Ella me observó con unos ojos que parecían cargar una historia muy larga, y sonrió. No era una sonrisa de cortesía. Era una sonrisa de alivio. Como si hubiera estado exhalando lentamente durante años y por fin hubiera llegado al final de ese suspiro. Me acerqué. Y antes de que pudiera abrir la boca, dijo. Tu abuelo ha esperado 18 años para decirte la verdad. Yo no sabía que tenía un abuelo. No sabía que existía una verdad. No sabía nada en ese momento,
excepto que aquella mujer tenía mi nombre escrito en un cartel y que, por primera vez en toda mi vida, alguien había estado esperándome. Se llamaba Rosalie. Tenía esas manos de quien ha trabajado toda su vida. Suaves, pero firmes cuando tomó las mías y me condujo hacia una vieja camioneta azul estacionada cerca de la salida. No habló mucho durante el trayecto. Y yo tampoco pregunté. Me senté en el asiento del pasajero observando cómo Vermont pasaba frente a mis ojos, verde, gris y abierto de una manera que la vida en la ciudad jamás me había mostrado. Tomamos un largo camino de grava rodeado de viejos arces. Y sentí algo extraño atravesarme el pecho. Algo que todavía no podía nombrar. Algo que se parecía mucho al reconocimiento. La casa al final del camino era antigua, pero estaba bien cuidada. Pintada de blanco. Con un amplio porche al frente. Y jardines llenos de flores atendidos con verdadero cariño. Sentado en ese porche, en una silla de madera y con una manta sobre las piernas, estaba un anciano. Nos observaba llegar. Cuando bajé de la camioneta y vio claramente mi rostro, cerró los ojos por un instante. Su mandíbula se tensó. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de lágrimas. Pronunció mi nombre una sola vez. Solo una vez. Y la manera en que lo dijo me hizo comprender todo lo que necesitaba saber. Quienquiera que yo fuera para él, me había extrañado profundamente durante muchísimo tiempo. Se llamaba Walter Cain, y nada volvería a ser igual después de aquella tarde. Walter Cain tenía 74 años, pero sus ojos eran agudos y claros, de esa manera que solo tienen los ojos de alguien que ha cargado secretos muy pesados durante mucho tiempo. Rosalie lo ayudó a ponerse de pie lentamente, y él permaneció allí, en el porche, mirándome como si fuera algo que había temido no volver a ver jamás. Yo no corría hacia él. No lo conocía. Pero algo dentro de mí reconocía algo dentro de él, de la misma manera en que a veces un lugar te resulta familiar aunque nunca hayas estado allí. Él extendió la mano primero, respetando que, en términos prácticos, yo era una completa desconocida para él, aunque en su corazón no lo fuera. Le estreché la mano. Su apretón fue suave, pero firme. «Pasa, Adela», dijo. «Te debo muchas explicaciones». Nos sentamos en una mesa de cocina que había sido testigo de décadas de comidas y conversaciones. Rosalie puso una tetera al fuego y se movió silenciosamente por la cocina, como hacen las personas que entienden que algunos momentos solo necesitan un poco de ruido cálido de fondo y nada más. Walter entrelazó las manos sobre la mesa y me miró fijamente. No intentó suavizar la situación. Había decidido que yo merecía toda la verdad, sin rodeos ni demoras. Comenzó desde el principio. Mi madre, su hija, había quedado embarazada de mí a los 19 años. Mi padre biológico era un hombre llamado Corbin Wells, un joven serio y reservado de Milaven que había crecido a solo un par de caminos de distancia de aquella misma casa. Walter lo apreciaba. Confiaba en él. Mi madre lo había amado de verdad, completamente, de esa manera en que amas a alguien cuando eres joven y el mundo todavía parece estar lleno de posibilidades. Pero el hombre al que yo había llamado padre toda mi vida, el mismo que se había marchado del aeropuerto sin mirar atrás, apareció cuando yo tenía apenas 3 meses de nacida. Era mayor. Tenía dinero. Tenía posición social. Y le dio un ultimátum a mi madre. Debía dejar atrás a Corbin por completo, cortar toda relación con él, mudarse lejos y criarme como si fuera hija suya. De lo contrario, perdería todo su apoyo. Mi madre eligió la seguridad por encima de la verdad. La voz de Walter no tembló al decirlo, pero pude ver cuánto le costaba hablar de ello. Él se había opuesto. Había discutido con ella. Le había dicho que una niña merecía saber de dónde venía. Mi madre lo acusó de entrometerse. Pelearon amargamente. Y después hizo algo que lo destrozó por completo. Cortó toda comunicación con él. Se mudó al otro extremo del país. Y se aseguró de que yo jamás escuchara el nombre de Walter Cain durante 18 años. Walter me contó que había escrito una carta para mí cada cumpleaños. Las guardaba en una caja en la habitación de al lado. Nunca pudo enviarlas porque no tenía dirección, acceso ni ninguna base legal para acercarse a mí.
37 cartas en total. Algunas escritas en mis cumpleaños. Otras en días cualquiera, cuando simplemente me extrañaba demasiado para quedarse callado. Luego me habló de mi padre biológico, Corban. Y fue entonces cuando mis manos comenzaron a temblar debajo de la mesa. Corban Wells nunca había dejado de preguntar por mí. Con el tiempo se había casado y construido una vida. Pero jamás había cerrado la puerta a la posibilidad de encontrarme. 3 años antes había contratado a una persona para investigar discretamente qué había ocurrido conmigo. Esa búsqueda finalmente lo condujo hasta Walter, quien para entonces ya había perdido la esperanza de llegar a mí por medio de mi madre. Juntos reunieron suficientes piezas para comprender que, cuando yo cumpliera 18 años, las barreras legales y prácticas que mi madre había utilizado durante años comenzarían a desaparecer. Walter contactó al hombre que yo llamaba padre a través de un abogado. Solo pidió que se me permitiera elegir si quería conocer mi verdadera historia. La respuesta fue aquel boleto de avión. Un viaje de ida diseñado para parecer abandono. Pero Walter creía que, en realidad, era la forma en que mi madre intentaba liberarse de una culpa que había cargado durante casi 2 décadas sin admitirla jamás. Permanecí sentada procesándolo todo durante mucho tiempo. La tetera ya se había enfriado. El té frente a mí estaba frío. En algún momento Rosalie salió de la habitación y quedamos solos Walter y yo. Le pregunté dónde estaba Corban. Walter me observó cuidadosamente antes de responder. Está a una llamada telefónica de distancia. Sabe que llegaste. Está esperando noticias tuyas cuando y si estás lista. Hizo una pausa. Y no va a presionarte. Ha esperado todo este tiempo. Puede esperar un poco más si lo necesitas. Entonces le hice otra pregunta. ¿Por qué nunca te rendiste? Walter guardó silencio por unos segundos. Después dijo algo que llevo conmigo todos los días desde entonces. Porque tú eras real para mí, incluso cuando no podía alcanzarte. Algunas personas renuncian a lo que no pueden ver. Yo nunca pude hacerlo. Me quedé en mi Milaven durante 2 semanas aquella primera visita. Dormí en una habitación que Walter había mantenido lista discretamente. No de una manera obsesiva o extraña, sino con esperanza. Había libros en los estantes que pensó que podrían gustarme porque eran parecidos a los que mi madre amaba cuando era joven. Había una colcha que Rosalie había confeccionado durante el invierno anterior. Fue la primera habitación de toda mi vida que había sido preparada para mí con cariño genuino y sin esperar nada a cambio. Conocí a Corban al 4.º día. Ahora tenía canas en las sienes y era un hombre alto. Estaba de pie en el jardín delantero de Walter con las manos dentro de los bolsillos de su chaqueta. Y me miró exactamente como Walter lo había hecho. Como si algo perdido hubiera regresado a casa. Hablamos durante 4 horas aquella primera tarde. Y volvimos a hablar al día siguiente. Y al otro. Y al siguiente también. Hoy tengo 27 años. Tengo una relación con ambos que protejo con todo mi corazón. Nunca regresé con las personas que se alejaron de aquella banqueta del aeropuerto. No por resentimiento. Ese dolor lo trabajé lentamente durante años. Sino porque algunas puertas, una vez examinadas con honestidad, simplemente no necesitan volver a abrirse. Lo que mis padres pretendían que fuera un rechazo terminó siendo el único regalo verdadero que me dieron. Me entregaron un boleto de ida pensando que estaban cerrando un capítulo. Lo que no sabían, y lo que yo ahora sé con absoluta certeza, es que en realidad estaban comenzando uno nuevo. Ese destino no solo salvó mi vida. Me dio una vida que valía la pena vivir. Si esta historia despertó algo dentro de ti, recuerda que no estás solo. Historias como la de Adela nos recuerdan que nuestros comienzos no nos definen, pero las personas que deciden estar presentes para nosotros sí lo hacen. Si quieres escuchar más historias reales, poderosas y profundamente humanas como esta, suscríbete a este canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguna. Allá afuera hay alguien que necesitaba escuchar esta historia hoy. Compártela con esa persona. Nos vemos en la próxima historia.